Que Dios te bendiga en este día, en tu canal de Estudio Bíblico Revelado. Tenemos un nuevo estudio acerca de nacer de Dios. Veremos lo que Dios permita acerca de qué es nacer de Dios, y esto nos ayude a crecer de verdad. Hoy estaremos leyendo en el libro de Primera de Juan, capítulo 5, verso 18. Dice así: sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda, y el maligno no le toca. Bendecimos al Señor en este día, en el nombre de Jesús. Bien, este punto es un punto muy importante porque es necesario conocer bien. Dios permite que demos estos estudios porque sabemos que hay muchas confusiones y personas que creen una cosa y están confundidos. Eso es principalmente para aquellos que no están muy claros y puedan conocer bien y pedirle al Señor que les ayude a entender cosas para poder realmente estar seguros en lo que están y el enemigo no lo engañe como ha hecho con muchos que no han estado claros de algunas cosas. Bien, estamos en el punto de ¿qué es nacer de Dios? Vemos que la Biblia habla en el mismo verso, aquel que fue engendrado por Dios. El Señor Jesucristo fue engendrado de Dios. Eso fue al Señor Jesucristo. Pero a nosotros nos dice nacido de Dios. Ahora, ¿qué puede ser una persona nacida de Dios? Estaremos también leyendo en el libro de San Juan, capítulo 3, algunos versos para unirlo al punto bíblico, al estudio bíblico, y de ahí entonces podamos sacar, de acuerdo a la palabra, lo que Dios permita que entendamos. Dice en el verso 3, respondiendo Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Aquí, en este libro también vemos que el Señor habla de nacer de nuevo. Nacer de nuevo, nacer de Dios. Bueno, de acuerdo a lo que el Señor me da a entender en este estudio es nacer de nuevo o nacer de Dios se relaciona para el creyente. Sabemos que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y Dios es luz. Nosotros sabemos que primero es aceptar al Señor de todo corazón. Romanos 19 dice que glorificado sea el nombre del Señor de la siguiente manera. El Señor quiere que verdaderamente nosotros entendamos claramente acerca de un nacimiento. Dice: porque si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo.
Gloria a Dios. Aquí vemos que el primer paso es el arrepentimiento, el creer. Aquí comienza el proceso. Y luego entendemos que el Espíritu Santo, a través de nuestra fe, según el libro de Gálatas, derrama dentro de nosotros esa luz. Como Dios es luz y es espíritu, a nuestra carne, a nuestro ser, que ha estado muerta por el pecado, entonces recibe vida cuando Dios, a través de un arrepentimiento genuino y verdadero, derrama de su Espíritu Santo dentro de nosotros. Eso es una luz a través de su poder que deposita dentro de nosotros, y esta luz que es de Dios, entonces produce un cambio dentro de nuestro ser, de nuestra mente, de nuestro corazón. Y esta luz que nosotros recibimos produce fruto. Esta luz produce entendimiento. Esta luz produce obediencia. Y por esta razón la Biblia dice nacer de Dios o nacer de nuevo. Porque hay personas que no cambian dentro del camino de Dios. Principalmente, una, a veces están en una ignorancia. Dos, no siguen la secuencia del Señor de seguir buscando. Tres, y a veces son engañadores o engañadoras que se introducen con su astucia en la casa de Dios, sabiendo que todavía no hay nada internamente, porque no se han arrepentido de todo corazón. Entonces no pueden ser transformados, no tienen fruto. Y como son engañadores, entonces se hacen pasar como verdaderos, pero no tienen la luz. Porque Pablo dice en Romanos que el Evangelio es poder de Dios. Entonces, tristemente, estas son situaciones que abundan mucho en el pueblo de Dios, pero Dios conoce a todos aquellos que son fraudulentos y no escaparán. Es necesario reconocer claramente que es una persona nacida de Dios. Debe de tener frutos, debe ser honesto. Una persona nacida de Dios es una persona que se ocupa de su vida espiritual, una persona que ayuna, una persona que no se detiene nunca de hacer lo que Dios establece. ¿Por qué? Porque sabe que si no lo hace, morirá espiritualmente. Entonces, hay personas que se cansan de orar, se cansan de leer la Biblia y vuelven otra vez a la vida antigua y siguen viviendo una vida vana, pero no en el Espíritu de Dios. Normalmente, un nacido de Dios o un nacido de nuevo, esta persona siempre es una persona que está firme en Dios. No es una que ya ha dejado su primer amor, no, se mantiene porque ha nacido de Dios, ha recibido vida. Antes era una persona muerta y ahora ha cambiado. Ojalá que esto no esté aconteciendo en su vida, porque realmente Dios siempre llega a tiempo para que la persona entendamos todo, que es un nacido de Dios. Y una de las cosas principales es que la misma persona, el mismo creyente, entienda que ha nacido de Dios.
Porque usted no me puede decir a mí que usted ha nacido de Dios, si ni siquiera usted puede explicar que es un nacido de Dios. Porque aquí es donde se mueve el río de agua viva. Hay conocimiento bíblico, hay entendimiento, hay cosas diferentes, hay conocimiento del mundo espiritual, ya que la tiniebla, los demonios, están ocultos. Y si una persona no ha nacido de Dios, ¿cómo podrá conocer el ataque del mundo espiritual? Cuando ya sabemos que la lucha es contra principados, potestades, espíritus malos que viven en las regiones celestes. Y Efesios nos dice que nuestra lucha no es con carne ni sangre. ¿Podrá una persona que no haya nacido de nuevo realizar esas actividades? ¿Podrá saber verdaderamente, como pastor o pastora, que su trabajo consiste en la vigilancia espiritualmente hablando para cuidar a sus hermanos? ¿Lo podrá hacer? Solo en la verdad de Dios podrá, porque por eso la Biblia establece, así como el Señor le dijo a Nicodemo 4 veces, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede. Y es necesario observar la palabra del Señor Jesucristo con la firmeza. Aquí no hay forma de que nosotros traspasemos eso, porque Dios a través de su palabra no miente, y Él afirma, de cierto te digo. Esto quiere decir que no hay manera, no hay forma, no hay estrategias humanas para violar lo que dice el Señor. Es necesario conocer bien aquel o aquella que no lo sepa. ¿Por qué? Porque es lo que verdaderamente te hace ser, nos hace ser verdaderamente creyente verdadero, confiable, para que podamos ser de bien para el Señor. Aquel que no entienda lo que dice el Señor del nuevo nacimiento y nacido de Dios, dice en el verso 18, y el maligno no le toca. ¿Pero a quién? Aquel que ha nacido de Dios. Si esta persona no ha nacido de Dios, el maligno le puede tocar, el maligno le puede hacer lo que le haga, porque eso es un mandamiento, para que entendamos que el maligno no toca a aquel que ha nacido de Dios, que tiene la simiente de Dios. Es una persona que no practica el pecado, es una persona que está haciendo la voluntad de Dios, porque ya no vive en el pecado. Ya el pecado no reina, ya está en una posición diferente. Y por eso la Biblia es así. No importa el que esté haciendo cosas extrañas, simplemente la Biblia dice claramente. Y por eso aquellos que tengan unas condiciones de engaño, tristemente el maligno entonces le tocará. ¿Por qué? Porque Dios no puede ser burlado. Es necesario, hermano, usted que está escuchando, que le ha tocado recibir en este espacio de estudio bíblico revelado por el Espíritu Santo de Dios, entienda que esto no es un juego. El maligno es aquel que tiene acceso a aquel que no ha nacido de Dios. No importa que no lo vea, simplemente cuando una persona no puede conocer cuáles son las leyes espirituales, que el enemigo lo que se interesa es que usted desconozca la verdad de Dios, porque el de conocer de la verdad de Dios es cuando yo piso o violo los mandamientos que el Señor ha establecido, y eso le favorece al maligno, porque ahí es que yo estoy perdido, no porque él pueda, sino porque yo no cumpla con la palabra, y esto es lo que hace que yo sea condenado. Romanos capítulo 8, verso 1 dice, ahora pues,
ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Esto es lo que el Señor dice, condenación. ¿Y qué es? No nacer de nuevo, no nacer de Dios. ¿Y cuál es el verdadero problema? Bueno, que es necesario estar claro. ¿Por qué? Porque se puede estar en un estado que todavía no haya nacido de nuevo, pero debe de seguir hasta que logre recibir ya el entendimiento de que ha nacido de nuevo. Debe de entenderlo, debe de sentirlo, porque debe de sentir la presencia del Espíritu Santo, el río de agua viva, y esto le va a dar la certeza de que usted ha nacido de Dios, porque Dios no miente. Eso se siente, el fuego se siente, el río se siente, y esto es un gozo a través de los frutos del Espíritu y más los dones que operan en nuestro cuerpo. Esto es lo que se llama una persona verdaderamente nacida de nuevo y preparada para Dios utilizarla, porque tampoco Dios podrá utilizar a uno que no haya nacido de nuevo, porque vive en la carne y vive en la forma natural, y Dios no puede utilizar a una persona que vive en esta forma, porque es como ponérsela fácil al enemigo, y esto no es lo que Dios hace. Dios es justo, santo, poderoso y amoroso, y no hará nada en contra de su propia palabra. Es necesario entender esto en el nombre del Señor. Le damos gracias al Señor por este punto bíblico muy excelente del Señor que nos ha permitido entender. Usted que ha escuchado sabe que es muy importante entender esto. Póngalo por práctica, pongámoslo por práctica. Revise su vida, porque Dios es fiel. Le damos gracias al Señor en este día, en este espacio Estudio Bíblico Revelado. Su hermano César Coat, según el Señor nos instruya y nos enseñe, estaremos dando esta palabra poderosa en el nombre de Jesús. Dios le bendiga, Dios le guarde. Nos vemos en el próximo punto bíblico, si así el Señor lo permite, en el nombre de Jesús. Amén.